personas. Y esto se logra a través de una sola gran regla, que es la ley de Moore. Moore es uno de los fundadores de Intel, uno de los 3 fundadores, un académico de Stanford, que determinó que cada 24 a 18 meses la cantidad de transistores que podemos poner en un mismo procesador se duplica. ¿Qué significa eso? En términos generales, que somos capaces de tener el doble de capacidad en un mismo procesador, pero lo más interesante, a costos cada vez más bajos. Para que tengamos una idea, cuando yo entré a Intel hace aproximadamente 9 años atrás, el procesador más barato que había, el más barato, era aproximadamente $38, casi 40. Hoy día el procesador más barato que tenemos cuesta menos de $15 y tiene aproximadamente 30 veces la capacidad que el que tenía anteriormente. ¿Ok? Y esto lo podemos reflejar en ese gráfico de manera muy ilustrativa, pero lo más interesante es que este gráfico es exponencial, por lo tanto esto no es una recta, sino que es exponencial. ¿Y qué ha significado eso? Ha significado que cuando hemos hecho proyecciones desde el pasado hacia el futuro respecto a cómo va a venir la tecnología, no hemos quedado cortos. Por primera vez no hemos quedado cortos. Fíjense que esto fue una proyección que hizo una empresa de computación muy seria el año 65 respecto a cómo veía que iban a ser los computadores del hogar el año 2004. Imagínense, esta era la visión que tenían. Se quedó absolutamente lejos de la cantidad de dispositivos que hoy día tenemos, la movilidad, el tamaño que tienen y la forma en la cual los usamos. ¿Sí? Esto era casi imposible, pero eso era lo que se veía en esa época. ¿Y qué es lo que significa que sea lineal o exponencial? Es que muchas veces cuando las tecnologías parten, no somos capaces de identificar si va a ser lineal o exponencial. Por ejemplo, aquí tenemos una regla en la cual vemos 2 líneas. No sabemos cuál es lineal o cuál es exponencial. Sin embargo, les adelanto que la de abajo, la roja, es precisamente la exponencial. Muchas veces no nos damos cuenta. Porque si agrandamos en el espacio de tiempo, nos damos cuenta de que efectivamente la exponencial alcanza a lo que significa la lineal. En este momento, en computación, creemos que estamos en este estado. ¿Ok? Ya estamos avanzando a un nivel en el cual las personas logran empezar a hacer cosas que antes hacían de una manera analógica o de una manera lineal. Pero las transformaciones que vienen van a ser fantásticas. Y más allá de lo que significa tecnología, se van a meter en nuestra propia vida, en nuestra propia humanidad, en la manera en la cual trabajamos, en la manera en la cual vivimos y en la cual precisamente interactuamos con el resto. Y de ahí me gustaría darles algunos ejemplos. Por ejemplo, si miramos para atrás, ¿qué es lo que ha significado que sea exponencial? Fíjense los valores que aquí estamos hablando. Tomamos una misma empresa, que en este caso es Apple. Apple precisamente ahora tiene nuestros procesadores Intel. Y estamos hablando de qué es lo que ha pasado en los últimos 25 años. Fíjense que la mejora anual anda alrededor del 40% y precisamente ha habido una baja en lo que significan los precios. Fíjense que cada vez tenemos mayor procesador, mayor memoria, mayor display, mayor almacenamiento a precios cada vez más bajos. Y esa tendencia va a seguir. ¿Por qué? Por la ley de Moore. Si esto lo proyectáramos a las otras industrias, estaríamos hablando de algo por el estilo. Miren lo impresionante que sería tener un avión que ande a 790 veces la velocidad de la luz. ¿Ok? Y que al mismo tiempo estemos hablando de que el rango de independencia fuera de 5.23 billones de kilómetros. ¿Ok? O la altura máxima a la cual se puede proyectar, estamos hablando de 12.900 miles de metros. Y el precio fuera dramáticamente distinto. Lo mismo para el caso de los automóviles. Fíjense la cantidad de veces la velocidad, 54.3 mil veces la velocidad de la luz. Y esto es interesante, la potencia, aquí se colocó de esa manera, 1.700, casi 1.800 veces, 15 terawatts. ¿Por qué se puso 15? Porque esa es la cantidad de energía completa que consume el planeta cada año. O sea, estamos hablando de 1.800 veces. Eso es lo que habría producido y eso es lo que se produjo en tecnología. Por lo tanto, es impresionante. Entonces, cuando empezamos a ver hacia futuro qué es lo que va a significar, una de las áreas que, por ejemplo, que está impactando muy fuertemente es biología. Les cuento, yo soy chileno. En
en los años 80 el crecimiento del país en exportaciones no tradicionales se produjo fundamentalmente por fruta. Y teníamos una diferencia respecto al hemisferio norte de aproximadamente, de todos los meses del año, de aproximadamente unos 5 a 6 meses. O sea, mientras 5 a 6 meses el hemisferio norte no era capaz de producir ciertas frutas, nosotros éramos capaces porque estábamos en el verano. Ese universo se ha ido, gracias a la tecnología de información que han desarrollado mejores productos, mejores plantas, mejores tratamientos, se ha ido reduciendo y en este momento es entre 2 a 3 meses. Dentro de poco va a ser nada. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos a ver en biología, por ejemplo, en este caso particular, lo que hablamos es que en un origen lo que se hace en biología es mirar, ver qué es lo que hay en el planeta, qué es lo que existe, cuáles son los nuevos animales que existen. Después clasificar, después diseccionar, manipular. Todo eso es lo que se ha hecho en biología hasta ahora. Sin embargo, cuando pudimos tomar el ADN y convertirlo en información, empezamos a secuenciar. Y eso es lo que pueden hacer hoy día muy bien los computadores y que hasta ahora no lo podíamos tener y a precios cada vez más accesibles. Y esto muestra que, por ejemplo, el secuenciamiento de DNA en términos de costo ha ido bajando y en términos de cantidad en escala logarítmica ha ido subiendo de manera exponencial. Lo mismo en escáneres cerebrales, lo que significa la cantidad ha subido y los precios han ido bajando de manera dramática. ¿Ok? Y hay ciertas actividades, por ejemplo, que a mí me impactan fuertemente y voy a colocar un ejemplo de respecto a lo que significan prótesis. Las prótesis originalmente eran simplemente pedazos de palo para evitar que la persona se desbalanceara y pudiera caminar. Después se le produjo un poco más de diseño para que se viera un poquito más bonita. Después estas son las últimas que han salido, que ya son más livianas, con menos problemas, más fáciles de instalar. Ya algunas que se le ha metido mucho más tecnología y se le ha puesto niveles de diferentes materiales, muy bonitos, etcétera. Y muchos otros que han venido incluso a nivel de lo que significa robótica. Pero aquí es donde estamos hoy día. Pero pensemos un paso más allá. ¿Hacia dónde podemos llegar? Podemos llegar a niveles en los cuales estamos hablando de pensar en algo completamente distinto. En piernas que son completamente diferentes, que han sido diseñadas a través del uso de computadores, con balance, que generan velocidades que hasta hoy día no se habían planificado. A tal nivel de que, por ejemplo, en las Olimpiadas anteriores, atleta discapacitado se le prohibió correr porque la gran duda es que si es que era discapacitado o era sobrecapacitado, porque la verdad es que no podía correr con estas características. Y en las Olimpiadas que vamos a tener dentro de poco, este mismo acaba de ser aceptado para precisamente participar tanto en la Olimpiada de discapacitados como de no discapacitados. Entonces pensemos en qué va a pasar con nuestro futuro. Pensemos que estos son los primeros piernas artificiales que de alguna manera se generan. Pero ¿qué va a pasar cuando esto haga que la velocidad sea infinitamente mayor? Así como muchas personas que van a la cirugía y se arreglan la nariz, las orejas, obesidad, etcétera, van a haber personas que van a estar dispuestas a lo mejor a cambiarse ciertas partes de su cuerpo para obtener una mucho mejor experiencia y una mucho mejor calidad de vida. Cambiarse a lo mejor las piernas y a lo mejor en vez de ocupar el automóvil simplemente correr. O cambiarse brazos, o cambiarse ojos, o cambiarse oídos, o miles de otras cosas que efectivamente hoy día ni siquiera nos estamos imaginando. ¿Ok? O incluso meternos a nivel del cerebro y mejorar la calidad y la capacidad de pensamiento, razonamiento, en principio a lo mejor para enfermedades, pero después que a lo mejor puede ser mucho más poderoso. O aumentar la cantidad de memoria que la persona puede tener, y a lo mejor podríamos tener un cerebro con Intel Inside. ¿Ok? ¿Cuáles son los mayores cambios que hoy día vemos? Eso sí, están relacionados con educación. Y quiero mostrarle un breve video y en el cual no estamos pensando solamente en que las personas interactúen y simplemente vean o simplemente lean, sino que sean capaces de crear conocimiento en las salas de clase, en conjunto con los profesores, en conjunto con sus diferentes colegas o compañeros de clase, en conjunto con personas externas que pudieran darnos apoyo, también con fuentes de información que podrían haber en la red, creando nuevas formas en las cuales podemos trabajar. Este es un video que todo este software no está desarrollado, pero que sí lo podemos desarrollar con las herramientas que hoy día existen.
y que efectivamente genera una capacidad de permitirle a las personas de interactuar de una manera distinta, de crear un conocimiento que les permita poder precisamente interactuar y hacer de ese conocimiento de manera mucho más fácil. Ahí vemos pizarras interactivas que hoy día existen, esos son Classmates, precisamente que están siendo distribuidos en muchos países, incluyendo Venezuela.